de hoy es más que nada poner un poquito más sobre lo que es la práctica y tratar de determinar, por ahí práctico 1, práctico 2, ver qué hicieron, qué no pudieron hacer. Pero para arrancar, vamos a resolver por ahí un ejercicio, a ver, un ejercicio simple, muy simple, pero voy a hacer una resolución primero, por ahí un poquito rápido, como para que vean qué les parece la solución de orientado a objetos y cómo está, ¿no? En este sentido, bueno, la imagen lo dice todo, es un juego de dados, muy simple, y la idea, bueno, cada vez que tengan es lo mismo que venimos haciendo en el enunciado, identificar los objetos que intervienen en el sistema y cuáles son las responsabilidades y los roles, ¿sí? Y acá viene por ahí, siempre tenemos un enunciado para entender lo que es el problema, que es lo que sería la parte del cliente, que nos especifica qué es lo que quiere el sistema. Recuerden siempre que si no cumplo lo que quiere el cliente, lo que hay que hacer, ya mi sistema no sirve. Por más que lo haga orientado a objetos, no lo haga orientado a objetos. Entonces la idea es que cada jugador tira el dado 10 veces, se van alternando, y el jugador que obtiene la mayor cantidad de tiradas, sumando 7 o más, es el ganador. ¿Cuáles son la idea es buscar por ahí la responsabilidad de los objetos, qué objetos, y la idea es que hay muchos tipos de soluciones que vamos a poder, ahora voy a buscar. Entonces, en vez de hacerlo acá, aprovechando que acá vamos a poder trabajar con el entorno, directamente lo voy a hacer en Eclipse, ¿sí? Entonces nos va a quedar el código y lo vamos a llevar. De nuevo, en el caso de Eclipse voy a agregar, para ir repasando, voy a agregar una clase. Voy a crear la clase, cualquier duda me dicen, la clase juego. Voy a agregar un main a la misma clase, así ya me queda para después. Después lo vamos a usar este juego. Y lo que vamos a Luis, agregar perdón, es... te interrumpo. Sí, ¿No grabas la clase? No sé si las graban. ¿te está grabando? Ah, perdón, no la vi. ¿Te está grabando? ¿Lo vieron todo, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Y ahora saliste vos preguntando si no grababa la clase en la clase grabada, pero bueno. Vamos a agregar los puntos, vamos a poner unos puntos para el jugador 1. Jugador 1. Vamos a agregar otros puntos para el jugador 2. ¿Qué vamos a hacer? El constructor en este juego va a ser muy simple, porque en realidad lo que vamos a hacer es, por ser el constructor, y de paso repasamos, es el nombre de la misma clase, los parámetros que queremos pasar, en este nada, y lo que vamos a hacer es que el jugador 1 arranque con 0 y el jugador 2 arranque con 0. Siempre me olvido bien cómo era la regla de juego, pero básicamente lo que buscábamos era que el tirador 10 veces, vamos a tener rondas de 10. Tengo que acomodar siempre ese enunciado, queda raro, pero bueno. La idea es que tiren los jugadores, entonces a la hora de jugar van a tirar 10 veces los dados, una vez cada uno, y el que saque 7, ese es importante, y sea mayor que el otro, es el que va a sumar un punto al jugador. Más o menos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, sí. Es bastante, es muy simple, la idea es más que nada buscar el problema de objeto. Entonces lo que voy a hacer es un método public void, jugar, que sea básicamente lo que es el juego. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a jugar 10 veces. Entonces, para hacer 10 veces, ¿qué mejor que un for? Int igual a 0, y menor que 10, y no es más. Vamos a jugar 10. Uy, ¿está bien ahí el tamaño de la letra o quieren un poquito más grande? No, se ve Grande el bien, me parece. No, entorno. está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, ¿Se ve está bien? bien. Perfecto. Vamos a agregar. Uy, tengo que configurar el teclado. No. Ahí, cualquier cosa. Ahí está, ahí apareció. Bien. Vamos a hacer 10 veces. Entonces ahora viene al estilo programación como lo que vimos. Ya estamos dentro de la repetición, la iteración, el bucle, el for, como lo hayan llamado. Y lo que vamos a hacer ahora es, en cada una de las tiradas, tirar los dados. Entonces podemos decir un int puntos J1, lo voy a llamar jugador 1, se vuelve. Y acá lo que podemos hacer, ya pensando un poquito en programación que les enseñaron, hacer, en vez de repetir el tirar, hacer una función que sea tirar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a decir tirar, que tire un dado,
Entonces, como vamos a llamar 2 veces el tirar dado, vamos a decir más tirar otro dado. Entonces ahí estamos tirando los 2 dados. Entonces por acá voy a dejar que tengo que hacer una función, tirar un dado, y lo que va a tener es un public int tirar, sin parámetros, y ahora lo hacemos. Acá voy a hacer return, para que no me tire el error, return 0, pero ahora lo tenemos que hacer. Entonces tengo, tiró jugador 1, int puntos, jugador 2 se vuelve tirar, más tirar. Tenemos el segundo tirar, los jugadores, y ahora iríamos, si jugador 1, puntos, J1, por algún motivo, no, está bien. Es mayor, igual que 7, era o mayor estricto, no me acuerdo cómo decía. Mayor cantidad de tiradas sumando 7 o más, entonces mayor que 7. Acá. Mayor que 7. Y, ¿por dónde está? Y el puntos jugador 1 es mayor que el puntos jugador 2. ¿Qué tendremos que hacer ahí? Sumarle un punto al jugador 1. Entonces vamos a decir, y fíjense que acá arriba dijimos jugador 1, que teníamos para llevar los puntos justamente. No le gusta la llave así. Uy. Estoy acostumbrándome al teclado nuevo. Yendo y viniendo para cada lado. Ahí está. Entonces, si eso ocurre, jugador 1, Cristian, sumamos 1 al jugador 1, perdón, me faltó acá, le sumamos un punto. Si no, como el juego tiene más reglas, a mí me gusta poner siempre, ante la duda pongo más llaves, sí. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero para el jugador 2, porque pueden ser iguales o pueden haber sacado los dos menos de 7 puntos. Entonces voy a decir lo mismo. Me quedó uno de más. Ese estaba bien. Entonces lo que voy a decir ahora, si los puntos del jugador 2 son mayor que 7 y los puntos del jugador 2 es mayor que los puntos del jugador 1, acá lo que voy a hacer es jugador 2 más. Entonces sumé a los puntos del jugador 2. ¿Estamos hasta ahí? Viene bastante simple. A la salida del for, lo que tendríamos que saber es quién es el ganador. Entonces, directamente podríamos decir ganador. O directamente imprimir el ganador y hacer un system out. .ln. Yo le voy, más que nada, esta es una forma por ahí que voy pensando en la estructura y voy dejando los métodos chiquitos para hacer después. Ganador, entonces ya digo que hay un método ganador que me devuelve el string con el que ganó. Entonces acá voy a agregar un método. Ganador devuelve string con el que ganó. Entonces acá tenemos que hacer un public string ganador sin parámetros y acá return por ahora comillas. Y listo, ahí doblamos la comilla. Ahí venimos bien. Entonces ahora nos queda para terminar nuestro juego es hacer que primero el tirar los dados. Bueno, para tirar los dados, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que generar un número aleatorio entre 1 y 6. El 1, el 2 o el 3, y de esa forma estaríamos tirando los dados. ¿Más o menos están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Es bastante... No sé si lo vieron el mat random, pero por las dudas lo agrego. Mat.random, este método, así les queda comentado por acá, genera un número aleatorio entre 0 y 1. Nunca llega a ser 1, si no me equivoco, y creo que puede llegar a ser 0. Pero bueno, entonces genera un número entre 0 y 1. Es lo que nos provee Java para hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Directamente, si lo multiplicamos por 6,
Lo voy a hacer acá por partes porque después siempre me preguntan. Mat.random. Esto es bien de matemática por 6. Es lo mismo que haber multiplicado esto por 6. Entonces genera un número entre 0 y 6. Porque estoy multiplicando lo que me genere. El dado tiene que ser entre 1 y 6. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? A este resultado, mat, esto que hicimos acá, le vamos a sumar un 1. Eso genera un doble, es decir, un valor con coma. Control B más 1. Entonces, ¿qué hago esto? Hago un número entre 0 y 1, pero como al rango ahora le sumé entre 0 y 1, multipliqué por 6, es entre 0 y 6. Y como ahora le sumo un 1, en realidad genera entre 1 y 7. Pero en realidad nunca llegaba a ser 7. ¿Se acuerdan que les dije que nunca llegaba a ser 1? Entonces en realidad nos va a generar números entre 1 y 6. Eso es lo que nos va a terminar generando. Siempre con coma, es decir, nos puede generar el 3,45, por ejemplo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Nos va a generar con coma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esta misma formulita que acabo de poner recién, la pongo a la hora de devolver, voy a hacer que devuelva eso. Y fíjense que por acá me tendría que tirar un error, que lo que me dice Java es, guarda, esto devuelve un doble. Y vos, como el método que estamos haciendo, tendrías que devolver un entero. Entonces lo que hacemos ahí es decir, ese resultado solamente tratalo como un int, un integer. Entonces eso nos hace un casting automático, es decir, era un doble pero lo transforma en entero y se queda con la parte entera. Como dijimos, si es 1,1 se va a quedar con el 1, si es 2,2 se va a quedar con el 2, si es 3, así. Como nunca iba a ser 7, entonces nos da esto, nos genera números entre 1 y 6. Si ya habían visto el mat random, estoy hablando de gusto, pero bueno, la idea es eso. Entonces fíjense que con eso hicimos ya el método tirar, simplemente con una formulita. En el caso del ganador, lo que ahora tendremos que saber es si ganó el jugador 1, el jugador 2 o si hubo un empate. Entonces lo que voy a hacer es, si jugador 1, ¿lo había llamado, no? Jugador 1 es mayor que jugador 2, sé que ganó el jugador 1, yo siempre pongo llaves, return, jugador 1, else, si jugador 2 es mayor que jugador 1, jugador, horrible me está quedando, jugador 1, significa que ganó el jugador 2, y lo que me queda por abajo, else, en cualquier otro caso, ¿qué pasó? No ganó ni uno es mayor que el otro, entonces sabemos que son iguales, digo, return, empate. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que es bastante return, empate entre comillas. Entonces, a la hora de jugar nuestro juego, creamos, fíjense que hice el main, lo hice acá adentro a propósito para que vean que cualquier clase puede tener un main. Lo que vamos a hacer ahora es crear el juego dados, dados, y se vuelve new juego. Voy a poner acá, con mayúscula. Y ahora, directamente, dados.jugar. Vamos hasta ahí. Acá nos quedó una llave, no sé por qué. Si todo esto va bien y no pasó nada raro y no metí la pata, ustedes cualquier cosa me corrigen si ven que ya estoy metiendo la pata en algo. Lo corro. Una aplicación Java, esto es cierto que lo cambié. Y me dijo que ganó el jugador 1. ¿Sí? Si lo corro de vuelta, vamos a ver cómo viene la probabilidad. Ganó el jugador 1, ganó el jugador 1, ganó el jugador 2. Ya estaba sospechando que había algún problemita.
¿sí? Fíjense que bastante simple, armé la estructura y creé el juego que cumple con la regla de este juego de dados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí más o menos? ¿Me siguieron alguna duda de esto? No, todo bien. No, todo bien. Todo bien, todo bien. Bien, entonces, en las filminas está también, para por ahí que mire la filmina, buscando hasta acá, fíjense que están los puntos, puntos 1, puntos 2, bueno, siempre le cambio el nombre de las variables, pero más o menos lo mismo. Acá puse la regla y acá pone el ganador directamente. Y está quién fue el ganador, lo que habíamos dicho recién, el tirar 2 dados y el main. ¿Estamos ahí? Ahora, la pregunta, ¿cambia mucho de lo que venían haciendo hasta ahora? Creamos la clase juego nada más, pero ¿hay algo distinto? No. No, no. Y en la primera clase, lo que pasa es que ya pasó una semana, esto está bueno cuando es enseguida la clase, pero ¿qué les hice yo hincapié? Que se veían los objetos, que había, ¿se acuerdan que yo usé una palabra, a mí me encanta porque es muy rimbombante, brecha semántica, disminuye la brecha semántica, decía en un momento. En realidad cuando nosotros entramos a verlo, acá no veo nada representado de mi dominio, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, estoy haciendo, uy, yo no quería que avance todos, ahí eso no va a ser. ¿Estoy haciendo un correcto uso de objetos? Y ya la respuesta es no. No hay parte de representación de objetos. En realidad hice lo mismo y es parte para mostrarles que en Java se puede hacer un programa procedural y que no es orientado a objetos. ¿Que funciona? Sí, funciona, porque nos dice jugador 1 y jugador 2. ¿Sí? Pero, como dice acá, está todo centralizado, por eso se dice que es una parte procedural, que es lo que venimos viendo. No se identificaron los objetos, no hay distribución de responsabilidades, otro aspecto fundamental. Al no reconocer objetos, toda la funcionalidad está solamente en una parte. Es difícil de modificar y extender. A ver, por ejemplo, si yo ahora quiero imprimir el resultado, no, a ver, quiero imprimir los nombres de los jugadores, ¿qué debería hacer? Tengo que venir a mi programa, buscar 2 strings para los nombres y devolverlos acá. ¿Sí? Entonces tengo que buscar en qué parte se utiliza el nombre del jugador, tratar de reconocerlo. Ahora quiero poner un dado de, en vez de jugar con 2 dados de 6, 2 dados de 8. ¿Qué debería hacer? Cambié el más random, ponerle... Cambiar acá, ver que en realidad el dado es un método tirar, y acá le pongo un 8. Entonces ahí lo que nos aparece es, bueno, paremos un poquito e identifiquemos primero qué objetos hay en mi diseño. Entonces, ¿qué objetos se les ocurre que deberíamos tener en este juego? Jugador Dado. Jugador, y dado. jugador, dado, lo anoto acá en el papelito, no me acuerdo si venían acá. ¿El juego sigue existiendo o no existe el juego? Sí. Sí. Sí, porque estamos haciendo un juego de dado. El juego mismo, exacto. No desaparece. Simplemente que ahora el juego va a delegar responsabilidades, va a pedir que lo ayuden. Uy. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fue nuestra primera solución de juego, lo que ahora vamos a hacer, y vamos a ir viendo en estos 3 que reconocieron, y después lo vamos a hacer crecer un poquito más y vamos a ir trabajándolo, pero vamos a tratar de programar este nuevo juego. Entonces, lo primero que voy a agregar es la clase dado. ¿Sí? Una clase simple, dado. ¿Y qué puede tener un dado? A ver. ¿Qué atributos tendría el dado? La cantidad de caras. Fíjense que un atributo que no estaba en el resto del juego y estaba perdido por ahí es cuántas caras tiene un dado. Entonces podemos decir un private int cantidad de caras. Bien, variable nombre representativo, pongo la cantidad de caras. Eso es fundamental, tener la cantidad de caras. Y Benjamín en el chat dice la tirada. Claro, fíjense que si bien yo pregunté qué estado tiene, también qué comportamiento tiene el dado. El dado se sabe tirar, hacer la tirada de un dado. Entonces, vamos a hacer primero, para respetar la estructura, el constructor, public dado. Y acá es donde nos empiezan a aparecer estas cuestiones que hacíamos antes. El constructor por defecto, sin nada. Si el tipo no me especifica ¿cuántos lados va a tener un dado? ¿Qué le puedo poner por defecto?
6. 6 caras, como dice, lo común, uno en un dado dice que tiene 6. Entonces diría cantidad de caras, ajá, igual 6. Bien, ahora, podría ser un constructor donde ya con este pequeño detalle ya permito que el usuario me especifique la cantidad de caras que quiero. Caras, y ahora decir cantidad de caras se vuelve caras. Entonces fíjense que de golpe ya tengo la cantidad de caras que va a tener ese dado. Y acá viene de vuelta el problema que tenemos siempre. ¿Se le puede cambiar una vez creado el dado? ¿Le voy a poder cambiar la cantidad de caras? No, los datos van a quedar así. Claro, lo que sería normal es que la cantidad de caras no cambie, no debería, como dijo Noelia. Puede ser que sí, puede ser que no, que me lo pidan que en el momento el dado que era de 6 se transforme en un dado de 8. Entonces, eso es simplemente, cuando ustedes lo están haciendo, es decidir si ponen el set de la cantidad de caras o no. Fíjense que ya es el dado el que decide eso. ¿Sí? Entonces, yo voy a ser seguro preguntarle la cantidad de caras. Public int get cantidad caras. Y no es otra cosa que return cantidad de caras. Entonces, con esto es sencillo ya, al dado le puedo preguntar siempre la cantidad de caras. El set, cantidad de caras, es lo que yo decido, la responsabilidad que le voy a dar a ese dado. Es decir, si yo decido que se le pueda cambiar la cantidad de dados, como dijo Nelia, debería, no se debería cambiar, entonces no lo agrego el set. Si en mi juego yo digo que se le puede cambiar, es simplemente agregarle el set. Pero fíjense que es la responsabilidad del dado. Una vez que lo creen, lo voy a cambiar. Y por ahí alguien me dijo la tirada. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que el dado se sabe tirar. Entonces ahora nos diríamos public int tirar, se sabe tirar, y fíjense que voy a poner return mat.random por, en lugar de 6, la cantidad de caras, más 1. Y todo esto me va a pedir que le haga el casting a int. Siempre, si no se saben qué hace primero el casting o la suma, pongan paréntesis y nos ahorramos dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces fíjense, ya de movida no me quedó algo que es fundamental, una constante en código. Siempre que yo deje un numerito acá, que puse 6, si ahora ustedes como usuarios quieren hacerlo con 7, tienen que tener el código fuente y cambiarlo a ese código. Es decir, tener acceso al juego y poner un 7. Ahora, como el dado es una variable, ese valor se define en el constructor o, si hubiéramos puesto, en el set caras, con lo cual ya no necesito modificar el código para tener un dado de 7. Puedo tener un dado de 7, de 8, de 9, simplemente cuando lo creo al dado en este momento. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo necesito saber, a ver, cuando ustedes tiran un dado, siempre pensando en la realidad, queda en la mesa el dado tirado, ¿no? Y ven que salió el 5. Ahora, ¿ustedes pueden ver de vuelta que salió el 5? Sí, porque está en la mesa y lo ven siempre todas las veces que quieran. Acá, ¿ustedes pueden volver a ver qué número salió? Preguntarle al dado qué número era el que salió, no tirarlo de nuevo. No. Así no. Así como nos quedó, no. Entonces, lo que podríamos agregar es el valor de la última tirada. ¿Qué cara fue la última que salió? ¿Sí? Entonces, fíjense que eso me lleva a que, si lo voy a guardar, tengo que tener un atributo nuevo. Private último valor. Último valor, lo voy a llamar. Ahí. Es el que voy a guardar, un entero también, que es el último valor. El último valor que salió. ¿Y cuál es el último valor en el caso del constructor por defecto? Ah, lo compliqué. Más fácil, no vamos a ver los constructores. Cada vez que le tiro el dado, ¿qué tendría que hacer? Y el resultado almacenarlo en esa variable. Exacto, entonces es decir, último valor se vuelve el más random y después recién lo devuelvo. Un último valor. Y fíjense que este es el único que cambia el último valor,
con lo cual nunca va a haber un set del último valor, porque si no alguien estaría manipulando nuestro dado, public int, pero le puedo preguntar get último valor. Puedo preguntar cuál fue el último valor que salió, return último valor, y eso me va a devolver la variable con el último valor. Tengo el get último valor, tengo último valor. ¿Qué me puede ocurrir? Que cuando estoy construyendo el objeto, tengo que inicializar esa variable. Si no, me queda con un valor que no sé cuál es. En realidad va a ser 0 por ser un entero. Por defecto los pone en 0 Java. Esta máquina virtual de Java. Si el día de mañana lo deciden cambiar, el señor Oracle decide cambiar y modificar que por defecto el valor es -1, va a ser -1. Entonces, para evitar esto, lo que podemos hacer, ni bien cree el dado, es decir que se tire. Y al tirar ya, fíjense que no lo devuelvo, el valor, porque no devuelve nada, pero al tirar ya me va a inicializar el último valor en algún aleatorio. Ni siquiera lo voy a saber, ¿sí? Entonces ya me aseguro que ese último valor quede inicializado. ¿Con qué valor? No lo sé, pero no me importa. También podrían decir que por defecto es como que viniera con el número 1 y poner que el último valor es un 1. De nuevo, es la conducta por defecto la que ustedes deciden, ¿sí? Fíjense que con poner el tirar, yo le puedo poner que arranque con un 8, con un 9, siempre y cuando sea un 8 o un 9 ese valor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. No. Fíjense que acá lo que hicimos fue el dado, ¿no? Entonces ya con esto tenemos nuestro primer objeto de nuestro sistema. El segundo objeto, también simple, que vamos a crear es el jugador. Jugador. Y lo que le voy a crear al jugador, ¿qué responsabilidad tiene el jugador? ¿Qué datos se le puede preguntar? ¿O qué datos tiene el jugador? ¿Y el nombre o el número de jugador? Entonces vamos a poner un nombre, por ahí que es más lindo por ahí. Total que le pongo un número después si quiere el juego. String, nombre. Y podríamos llevar los puntajes, porque es un jugador, no es una persona, digamos. Es un jugador del juego. Entonces, ¿qué lo distingue? Le podemos poner un puntaje. Private int puntos. Nuestro constructor, fíjense que ahora al momento de hacerlo, podemos poner public, acuérdense, el constructor, jugador, y vamos a pedir sí o sí tiene que tener un nombre el jugador. Entonces nos puede pasar, la persona de afuera nos va a pasar sí o sí un nombre. ¿Y puntos en 0? ¿Qué? Y puntos en 0 vamos a inicializar. Entonces no nos va a pasar un punto inicial. Puntos sí o sí va a ser 0 cuando creo el jugador. Y acá podremos agregar un control de null. Nunca los hago yo, pero bueno. Si el nombre es distinto de null, porque por más que tenga el parámetro, el usuario puede ser malicioso y nos puede poner null. Esto lo van a aprender después a los golpes, lamentablemente. Entonces voy a decir this, acuérdense, punto nombre, para hablar de la variable de la clase, y se vuelve nombre para hablar de la variable del método. ¿Sí? Fíjense que ya el entorno me los marca con distinto color. Si no, directamente nombre se vuelve y acá podemos poner un valor por defecto, sin nombre. Poco representativo, ¿no? Acá fíjense que de nuevo vamos a agregar los get y los set, pero a la hora de agregar, acuérdense que tenemos botón derecho, source, generar getter y setter, y es lo mismo que hicimos recién, no escapamos de esto por más que lo hagamos a mano. A la hora de elegir el nombre, nosotros le podemos preguntar el nombre. ¿Se lo vamos a dejar cambiar el nombre? Y sí, se lo podemos dejar cambiar. En cualquier momento le podríamos cambiar el nombre del jugador, no sería tan relevante. Ahora, a los puntos, ¿le podemos pedir cuántos puntos tiene un jugador? Sí. ¿Pero podemos decir que los seten de afuera y le pongan 10 puntos de golpe más? ¿Qué les parece eso? No. Y no. Fíjense que Es muy fácil. fíjense cómo sin decirlo, la mayoría dice que no, ya hay un consenso general. Uno entiende el dominio y dice, no, los puntos siempre los voy a sumar de a uno. Entonces podríamos agregar un método que sea public, void, incrementar, puntos. Y esto no es otra cosa que decir puntos más. Y fíjense que de golpe ya está controlado eso, que solamente le van a sumar de a uno. Nosotros a la hora de hacer el objeto y crearlo, tenemos el control de qué cosas les permitimos hacer y qué cosas no.
Y este jugador, fíjense que la mayoría lo vio, nadie le va a cambiar los puntos, sino que le van a sumar de a 1 a esa cantidad de puntos. Entonces ya tengo implementado mi jugador. Entonces ya tengo un primer paso como para llegar al juego. Entonces voy a ir ahora, voy a crear el juego, lo voy a crear para no borrar el otro y que les quede el ejemplo. Juego 2. Juego. Y le voy a poner orientado a objetos para que quede claro ahí. Voy a agregar el... Sí. Luis, un pequeño detalle. El procedimiento te quedó con W, te digo para cuando lo vayas a llamar. Perfecto, ya buenísimo eso. Incrementar puntos, sí. Gracias. Sí, porque después me vuelvo loco. ¿Por qué me tira error? Y esas pequeñas cositas, igual el entorno nos iba a decir enseguida dónde está el error. Porque no compila. Acuérdense que Java es compilado y controla esos errores. Cuando un lenguaje no es compilado, recién en ejecución van a encontrar esos errores. Y a veces duelen bastante la cabeza encontrarlos. Gracias. El juego de objetos. Fíjense que ahora, si yo lo digo un juego, ¿qué tenía el juego? ¿Qué tiene un juego? Dados y jugadores. Dados y jugadores. Entonces yo puedo decir que tengo un jugador 1, tengo un jugador 2, bueno, no puse que son privados, mantener privado por lo menos hasta que explique bien qué es cada cosa. Private jugador 1, private jugador 2. Alguien dijo dados, tengo 2 dados dijimos, entonces voy a decir dado 1. Ah, no le puse private. Voy a decir, y el dado 2. Tengo 2 dados. Entonces, acá de nuevo, podemos empezar a jugar con los constructores de nuestro juego. Entonces, ¿qué podemos decir desde afuera? Podemos decir public juego o. Entonces, un vacío que no genere nada, el juego tiene que crear todos los objetos. Con lo cual tendría que decir jugador 1, se vuelve new, jugador, y decide el nombre, jugador 1, por ejemplo. Jugador 2, se vuelve new, jugador, y ahí jugador, otra vez, se me fue otra U. Acá, jugador, y acá vamos a ir con jugador 2. Y fíjense que también tengo que crear los dados. Entonces, por defecto, asumimos que dado 1 se vuelve new dado. Podemos por defecto directamente decir que es 6 y nos aseguramos que va a ser dado de 6. Dado 2 se vuelve new dado y un dado de 6. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? ¿Qué otros constructores podríamos tener, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Para el juego. ¿Cómo podría inicializar esas variables? Uno donde elija el nombre de cada uno. Entonces, ¿qué puede ser? Que ya venga el jugador creado de afuera. En vez de yo tener que crearlo, le voy a decir public jugador, public juego o doble, sí, con mayúscula. Y voy a decir que recibe un jugador J1 y un jugador J2. Y ahí lo que voy a terminar diciendo es jugador 1 se vuelve J1, jugador 2 se vuelve J2, y ahora sí o sí tengo que crear los dados igual. Entonces, puedo agregar acá los dados, y puedo crear los 2 dados con 6. ¿Qué más podría ocurrir? ¿O qué otro ejemplo podríamos tener? Que te digan además los lados de los dados distintos a 6. Exacto. Y fíjense que acá viene la asignatura de los constructores. Puedo agregar otro constructor que sea igual, pero que me digan, coma, int, cantidad de lados. Entonces fíjense que en vez de poner 6, creo can lados. No guardo ninguna vez, can
lados. ¿Bien? Entonces ya tengo otro constructor donde me pasa la cantidad de lados. Fíjense, tengo el por defecto, tengo el de jugador con 2. Podría tener otro constructor que sea parecido, y ahí es donde empezamos nosotros a ver qué constructor o qué queremos crear, que sea acá, con la int, solamente la cantidad de lados. La cantidad de lados. Y los crea por defecto, pero podemos jugar con la cantidad de lados. ¿Y puede ser otro que sea un jugador contra la compu? Podría ser uno con un jugador contra la compu. Entonces, siempre lo importante es que no se puede repetir la asignatura. Acá me falta un paréntesis. Ahí estoy viendo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener otro constructor. Entonces está jugando el jugador, control B, pero en vez de pasar a un jugador 2, el jugador 2 va a ser la computadora, por ejemplo. Entonces, cuando voy a decir jugador 2 que no existe, digo new jugador a compu. Entonces, yo con los constructores puedo decir eso. El perfecto o el constructor supremo sería que me pasen todo. Entonces, uno sería cantidad de lados y que cada dado sea distinto, porque nunca dijimos que sean iguales. Int, cant, lados, 2, este sería el supremo. Fíjense que es distinta asignatura, tiene 4 parámetros, 2 jugadores y 2 enteros, y en ese orden, con lo cual no se repite, y fíjense que no me está teniendo error. O incluso el extremo total, que esto lo van a ver muchas veces, es que me pasen todo directamente hecho desde afuera. En vez de construirlo acá, digo dado de 1, dado, coma, dado de 2. Ni siquiera el juego me interesa saber de cuántos lados tenía. Total, una vez que lo construyó, a él no le importa mucho. De 2 se vuelve ese valor. Y fíjense que puedo empezar a construir todos los constructores que se les ocurra. Los puedo hacer. Siempre y cuando respetando eso. Acuérdense, tengo que respetar la asignatura del método. Tiene que ser la misma, no puede repetirse nunca. La misma cantidad de parámetros, los mismos tipos de parámetros y en el mismo orden, ¿sí? Puedo hacer un método que tenga, fíjense, jugador, jugador, dado, dado, y podría ser uno, por ejemplo, que sería absurdo ya, pero podría poner, esto lo muevo por acá. Y fíjense que ya no me da error, porque el orden es importante también. O sea, le paso jugador, dado, no tiene problema. Porque Java sabe decidir a qué constructor va a estar llamando el usuario cuando lo cree, ¿sí? Si no tiene mucho sentido, lo saco. Esa es la asignatura del método. Entonces, siempre tienen que tener cuidado. Cuando hay errores en el constructor, pasa eso. Que está mal la asignatura o falta algún elemento. Después creamos un montón de constructores. Después, el usuario que vaya a jugar el juego decide cómo llamar o cómo crearlo el juego. Podemos hacer ejemplos con eso. Entonces, ¿qué métodos podemos hacer? Y podemos hacer que devuelva los dados, devuelva a los jugadores. Depende de nosotros si queremos hacer que desde afuera accedan al jugador. Sí o sí vamos a tener que hacer, y fíjense que es la responsabilidad del juego, public, vamos a devolver a un jugador. Bueno, lo voy a hacer con void primero y después lo vamos a ir tocando y les voy a tirar algunos tips de errores comunes. Jugar. Vamos a jugar el juego. Y fíjense que la responsabilidad o las reglas son del juego. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a poder decir que voy a hacer 10 rondas. For int i igual 0 y menor que 10. Y más. Voy a hacer 10 rondas porque esto es las rondas las define el juego. Con lo cual está bien. Ahora, a la hora de hacer esto, yo tendría que saber qué valores salieron a los dados, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo estuviera haciendo un juego, nos falta acá un componente básico de un juego de dados. A ver si alguien que haya jugado a los dados, ¿qué nos falta para tirar los dados? El cubilete. El cubilete, gracias Andrea. A veces nadie conoce lo que es un cubilete y me decepciona y me dan ganas de llorar e irme. Pero pasa así. ¿Qué ocurre? Si estamos jugando la realidad a los dados
¿el juego tira los dados y nosotros nos quedamos fuera mirando? ¿O cuál es la gracia del juego? Los dados se los doy al jugador y el jugador es el que los tira los dados. Y para eso usa el cubilete. Entonces acá nosotros podríamos hacer lo mismo. Int puntos 1 del jugador 1 y le damos el control al jugador de que tire los dados. Entonces decimos jugador, ¿cómo lo llamé? Jugador 1, el jugador sí, jugador 1, está, jugador 1, punto, tirar, y fíjense que ahora tenemos que decir de 1 y de 2, tirar 2 dados, porque no tenemos cubilete. Entonces fíjense que de esta forma yo le doy la responsabilidad al usuario de tirar los dados. Al usuario no, al jugador. Entonces tengo que agregar un método en el jugador, tirar los dados. Entonces, ¿qué sería? Public int, porque me vuelve un entero, tirar dados, dado de 1, dado de 2. ¿Y el jugador cómo tira los dados? ¿Genera un mat random? No, se lo va a dar el dado eso. Se lo va a dar al dado y ahí lo delega de vuelta. Entonces, él le pregunta al dado. Entonces va a decir return de 1.tirar más lo que hace el jugador es sumar la tirada de 2.tirar y devuelve un entero. Entonces fíjense que él tiró los dados y listo, dijo, ah sí, ya tiré los dados y listo, ya me quedó. Fíjense que el único problema que tenemos es que si nosotros queremos cambiar el juego a que se juegue con 3 dados, hay que agregar un método en el jugador, con lo cual ahí es donde aparece ese cubilete que nos solucionaría la vida, nos haría más lindo el pasaje. Pero bueno, ahora después lo vamos a agregar y le vamos a llevar. Tenemos hasta ahí el juego que le dice al jugador que tire los dados, y de la misma manera le va a decir al Ahí, jugador... Sí, dale. Disculpame, la función se llama tirar dados, creo, el jugador. Sí. Tirar dados, ¿no? Por eso me tira el Sí. error acá. Tirar Sí, sí. dados. Tirar dados. Ahí está. Y lo grabé, todo grabé. Ahí grabamos. Por algún motivo no le gusta. Ah, porque dado 1 no existe, es dado. Y acá es dado. También va a ser dado. Dado de 1 y dado de 2. Entonces fíjense que empiezo a tener este juego de delegar la responsabilidad. No hay una clase que hace todo, sino que hace la parte que le corresponde a ello. El juego tiene las reglas del juego, que van a ser 10 rondas, saber a quién le tiene que sumar los puntos y después saber quién fue el ganador. Eso es lo que es el juego. Ahora, ¿cómo se tiran los dados? Se los da al jugador que los tire. El jugador recibe los dados y dice, ah, yo no los sé tirar, le digo al dado que se tire. Entonces empiezo a delegar la responsabilidad. Si bien es un ejemplo muy de juguete, muy chiquitito, fíjense cómo empieza a tener esto, la idea del objeto y cómo es muy parecido a lo que estaríamos haciendo si estamos jugando los dados. Entonces, otra de las reglas es, si el jugador, los puntos de 1 es mayor que 7 y puntos de 1 es mayor que los puntos de 2, eso ocurre, podemos incrementar los puntos del jugador 1. Punto, incrementar, lo habíamos llamado, porque en algún motivo no estaba... incrementar puntos era así. Por algún motivo no me estaba autocompletando. Incrementar puntos, lo tenemos hasta ahí. Si no, la llave también para evitarnos conflictos de los ámbitos de variable. Lo mismo sería muy parecido, pero con el jugador 2. Si puntos de 2 es mayor que 7 y punto de 2 es mayor que puntos de 1, si eso ocurre, voy a decir jugador 2, punto incrementar puntos, y listo, que sume los puntos. Una vez que termine la ronda, que estamos acá, le vamos a decir system.out.imprimir, system.out, ln, y acá haríamos un método ganador, pero en vez de devolver un string, que el ganador nos devuelve cuál fue el jugador que ganó. Ese sería una. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Punto get nombre.
podríamos imprimir el nombre del ganador. Pero ¿qué pasa si hubo empate? ¿Qué puede ocurrir si hay empate? No devuelve ningún jugador. A ver, voy a ir por partes. Vamos a hacer el ganador primero. Ahora el ganador sería public jugador ganador. Fíjense que es otra regla del juego y dice si jugador 1 punto get puntos mayor, acá, tengo que cambiarle el entorno, que jugador 2 punto get puntos, si esto ocurre, sabemos que ganó el jugador 1. Return jugador 1. Si no, lo mismo. Luis, perdón. ¿Y Sí, si haces otro if y el else sería el de empate? ahí viene. Pero acá viene, voy a hacer otro if. Si el jugador 2, está perfecto eso que decís. Y el jugador 2 es mayor que el jugador 1, devuelvo el jugador 2. Y ahora viene el else. Y si es empate, ¿qué devuelve este método? ¿Hubo ganador? Sí. ¿O no? Sí. Ambos. No hubo. Un Claro, empate no. hubo. Sí. Entonces no hubo ganador. Entonces, ¿qué le voy a devolver? Null. Porque no hay ganador. ¿Entiende eso? Sí. Me falta acá. Hasta acá estoy de acá. Me faltó uno acá. Este me falta. Acá. Ok, este es de este. Y este no va. Este no va ahí. Y si no, iba a hacer cualquier lío ahí. Por no completar. Ahí está. Fíjense que lo fui anidando. Perdón, pero el del Eh, medio no tendría que ser un else if en vez de un else y un if adentro. Sí, podés hacer el else if esto acá derecho, si querés. Y listo. Y acá estamos bien. Y acá sería este. No me falta también. No me hace falta este de acá. Si quiero. Y este tampoco. Yo pongo muchas llaves siempre para evitarme que me quede alguno del medio colgado. Pero bueno, ahí estaría. Fíjense que entonces este método ganador puede devolver null. Y si devuelve null y yo le digo get nombre, el objeto null se va a romper. Entonces, antes pregunto eso. Jugador, ganador, devuelve ganador. Le pido que me dé el ganador. ¿Quién fue? Fíjense que nunca me interesa saber cuál fue. Y si digo sí, ganador distinto de null, el ganador es el jugador que tengo acá, es distinto de null, imprimo porque ya sé que no me va a fallar. Else, ya sé que hubo un empate porque fue null, que es el único caso. Control B, empate. ¿Vamos ahí? Entonces fíjense que creé, me falta el punto y coma, creé el juego, creé los objetos, tengo un montón de constructores, y ahora lo que gano es, primero, para la hora de usarlo, ahora vamos a hacer el main nosotros, pero si alguien lo tuviera que usar este juego, por algún motivo me está tirando un error, me falta grabar. Nosotros decimos juego, o juego de dados, se vuelve new el constructor, juego, si lo creo vacío, y digo juego, bueno, ahí me está tomando el otro. Creo el otro juego y digo juego dados, punto jugar. Fíjense que no toqué mucho y el constructor por defecto es lo mismo. Entonces, hasta ahí, fíjense que me dice ganó el jugador 2. Lo ejecuto de vuelta, ganó el jugador 2. Me fijo, sí, juego puedo, estoy ejecutando. Ganó el jugador 1. Vamos a ver si encontramos. Hay un empate, miren, ni que lo hubiera preferido. ¿Ven? Entonces, fíjense que hasta acá nosotros no lo creamos los jugadores, creamos los objetos común, como lo teníamos antes. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros ya podemos empezar a jugar un poquito mejor. Jugador J1 se vuelve new jugador. Marcelo.
Vamos a hacer la batalla. Jugador J2, se vuelve new jugador. Fíjense que esto es con el mismo juego, ya pueden poner los nombres desde afuera. Salud. Gracias. Salud. No llegué a poner mute. Jugador 1, y podríamos hacer un dado de 1, se vuelve new dado, con valor de 8, por ejemplo. Crear un dado de 8, y fíjense que cambiamos todo el comportamiento del juego simplemente pasando acá. J1, J2, D1, D1. Le paso el mismo objeto 2 veces, que juegue 2 veces con el mismo dado. Sería una forma, o mejor para evitar ese conflicto y no meterlos en ese lío todavía, vamos a pasar el 8 acá. Ahora hice lo mismo, y fíjense que no tengo que cambiar el código del juego, no tengo que cambiar el código de jugador, no tengo que cambiar el código de dado. Simplemente en mi main, es el principal que estamos haciendo, podemos jugar un juego ahora con este jugador. Me faltó grabar. Fíjense que ganó Marcelo. Marcelo tiene suerte con los dados. ¿Ven? Ahí tongo. Empate, no, ahí tongo. Fíjense cómo yo, sin tener que modificar mi código, puedo jugar con distintas variantes del juego. No lo tengo que tocar, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a mejorar lo que es en programación orientada a objetos. Cómo empezamos a construir los elementos. Hay algunas cositas que me gustaría mejorar todavía. Primero, muy simple. Si ahora queremos que nuestro juego tenga 10 rondas en vez de 7, ¿qué clase hay que modificar? Perdón, que tenga 20 rondas en vez de 10. El juego que tenía el for. El juego, exacto. Fíjense que es una regla del juego, ya voy al juego a modificar. ¿Qué pasó? Siempre que pongan constantes, en lugar de crear una variable, este parámetro les queda fijo. ¿Qué significa eso? Que existe, lo voy a poner acá si nos queda también para los comentarios, una constante en código solo se puede cambiar si compilamos el código de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Quedó fijo en 10. Si queremos 20 es necesario otra clase o tocar el código. Eso es lo que el primer problema que tenemos. Entonces, siempre que quede una constante, lo ideal es poner una variable. Entonces ponemos una variable que sea rondas. Entonces decimos rondas. Entonces vengo hasta acá y digo, pongo una variable que sea rondas. Private int rondas. Incluso hasta el valor por defecto acá lo puedo poner. Que siempre la cree con 10. Y listo. Siempre es la misma para 10. Y fíjense cómo nos simplifica ahora el constructor. Y no tengo que tocarlo en todo, ¿sí? Pero esa variable que tengo hasta ahí, lo que podemos hacer ahora es mejorarla un poquito y decirle un set ronda y un get rondas, por ejemplo. Porque sí, le podría jugar, una vez se juega con 10 y otra se juega con 20 rondas. Entonces vengo hasta acá y le agrego el get y el setter. Rondas, los dos voy a agregar get y set. No me acuerdo si me lo agrega acá o lo último que toqué. Creo que me lo agregó por acá arriba. Get rondas y set ronda. Entonces ya le puedo cambiar la cantidad de rondas que vamos a jugar. Me gustan los constructores primero. O incluso podríamos hacer un constructor, acá donde vienen los problemas, porque ya tenemos un entero. ¿Se acuerdan que teníamos un constructor que le damos un entero solo y era la cantidad de dados, ¿no? Acá. Entonces podríamos tener un constructor muy parecido. Vamos a agregar un constructor de este, muy parecido con la cantidad de lados. Le voy a poner al principio, para no confundirnos, porque ahí se nos robaría la asignatura, un int rondas. Jugador 1, jugador 2, y ahí digo rondas. Dis.rondas se vuelve rondas. Entonces, ya desde afuera,
es cambiable esa ronda. Entonces no tengo que hacer toda una clase nueva, no tengo que tocar el código. Cualquiera que lo quiera usar, nosotros lo estamos haciendo en el main, pero piensen que esto podría ser otro main, la interfaz gráfica y todo lo demás. Podría decir, bueno, en vez de jugar 10 rondas, juguemos 20 rondas. Simplemente con esto, que tocamos hasta acá, nosotros a la hora de jugar, en vez de jugar 10 rondas, jugamos 20. No, pues, ahí está, ahí gané. En algún momento, ahora me quedo tranquilo. Entonces, sí, fíjense que con ese pequeño detalle ya podemos cambiar. ¿Dónde dejamos otra constante en el código? A ver si se acuerdan sin que lo muestre. Que nos quedó un valor pegadito por ahí. Fíjense que acá había un 7. ¿Ven? Cuando hablamos de menor valor, dijimos 7. Entonces pongamos un menor valor. Una variable, menor valor. Menor valor. Siempre que yo tenga una constante en código, lo mejoro poniéndola, declarándola como variable y poniendo el mismo valor que tenía en esa constante. Int menor valor. Entonces, eso ya me permite que mi solución pueda cambiar. Lo pongo en 7 el menor valor. Si después agrego por acá abajo, como hice hoy, genero los getter y setter, es decir, menor valor, genero los dos, de golpe ya se le puede cambiar ese menor valor. Una pregunta, Fíjense profe. que por defecto. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, decime, Franco. ¿El menor valor no le podrías poner que sea la cantidad de caras más 1? Podría ser si querés. Lo que pasa es que acá no lo podrías poner porque todavía no tenés la cantidad de caras, no siempre. Entonces acá, Claro. cuando te setean, podría ser, en este caso sería 7, en este caso sería 7. Ahora, si te dan una cantidad de lados, podría decir menor valor, se vuelve cant lados más 1. Fíjate que esto lo voy a tener que mantener. Acá lo mismo. Acá sigue siendo lint cantidad de cada, entonces voy a decir lo mismo. Más 1 para mantener eso que decías. Este con más razón. Fíjense que yo acá tengo que mantener esa estructura. Después se puede mejorar este código. Cantidad de lados, acá ya no puedo. ¿Sí? Ven que ya me pasó los dos, pero podría ser un menor valor, se vuelve can lados más can lados 2. Todo esto dividido 2. Y eso le sumo 1. Acá me va a tirar un error de casting. Ah, no, ahí me lo solucionó. Más 1. Entonces ahí hice un promedio más que nada, como para mantener siempre la misma idea. Y acá, como me dicen 2 dados, le puedo hacer también igual. La diferencia es que en vez de darme el entero, le tendría que preguntar al dado cuáles eran los valores. Pero lo tengo también. De 1.get. Get, no tiene que ver eso. Cantidad de lados. No me equivoco, ese era el método. ¿Cómo se llamaba? Caras lo llamamos, cantidad de caras. Por algún motivo no me está haciendo el predictivo. Control B, y acá voy a decir dado 2. Punto, control B, cantidad de caras. Mantengo la misma. Fíjense, puedo mantener siempre lo mismo, puedo ir decidiéndolo en ese momento. Entonces me quedo acá y de golpe esa cantidad de valores podría estar y se podría modificar. Entonces, ni bien creo el juego, podría decir juego dados punto set menor valor y vamos a poner en 11. Entonces, la única forma de que gane es que saque un 12. Entonces, en realidad va a ser, debería haber muchos empates. Seguro que gana Marcelo en la primera. Mira, no les dije que gana Marcelo. Entonces, cuando sale el 12, empate, Luis, mira, bastante. Con una vez que salga el 12, ya le gana al
otro. Entonces ya esa es la diferencia, no quedó en 10 tiradas, es lo que va quedando. Si lo hiciéramos en 1, acá es muy difícil que salga el 12. Entonces debería ser la mayoría empates, ahí está. Pero bueno, solo es para probar el juego a ver cómo está funcionando, ¿no? Pero fíjense que ahora toda la responsabilidad, todo el comportamiento lo vamos delegando en los distintos objetos. Si nosotros queremos cambiar algo del dado, sabemos que tenemos que ir al dado. Si queremos el jugador, podemos ir al jugador. Si queremos saber quién fue el ganador o cómo ganaron, podemos ir al ganador, ¿sí? Entonces, hasta podríamos tener, a la hora de tener los objetos, fíjense que nosotros dijimos jugar, pero nosotros tenemos acceso al jugador 1 y al jugador 2. Entonces podemos agregar afuera system.out.println el jugador, los puntos, espacio, más, y acá vamos a poner j1.getNombre, el signo más se concatena string, creo que ya lo han visto, pero por las dudas, más string sacó, espacio, más j1.get puntos era, ¿no? Entonces ahí tengo cuánto sacó el jugador 1, para saber por cuánto ganó. Y control B, lo mismo, jugador 2, sacó jugador 2, get puntos. Y fíjense que con ese pequeño detalle yo ya puedo, al tener objetos, mejorar mi interfaz de juego ahora. Porque puedo decir, miren, Marcelo sacó 5 y Luis sacó 4. De 9 rondas de las 20 que estamos haciendo. Bastante empates hubo. 4-4, 3-2, muy poquito, yo quiero más. 8 hay acá. ¿Le dejé el 20 en algún lugar? Sí. A ver. Ronda se vuelve ronda, está bien. Ahí no falla. Bueno, acá está 10, justito 10 y menor que rondas, 20. 10, 7. Quiero que haya... Luis, estamos y si tirando no, para varias cosas. chequear, Sí. capaz que en el for de la tirada no se puede imprimir para que tire por. Va a ser un Sí. choclo, pero bueno. Creo este que sí igual le puede ser. dejaste el 12 o no, por eso te da pocas. Después no, pero el 2 era el menor... Ah, tenés razón, el menor valor. Valor a 11, digamos. Le pusiste el 11 Dejé por en eso. 11, sí. Tenés muy buena. Esto es lo que quise hacer hoy. Ahí se Claro. veía eso que decíamos, que sale muy poco. Ahí está. Gracias. Sí, se cumplía eso que decíamos, ahí está 12 ya. Eso que yo decía hoy se cumplía, pero el ganador había siempre. Con que uno saque un punto, ganaba. Ahí lo tenemos. Fíjense que hubo empates y ya está mayor que 10. Bastante empates ahí igual. ¿Ven? Lo que sí, ahí venimos parejo. Viene ganando Marcelo por afano, viene ganando el juego. Entonces, fíjense cómo, con muy poco y a la hora de tener objetos, yo puedo empezar a buscar la regla, buscar y acomodar mi programa. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué nos faltaba? Lo que reconoció Andrea, el cubilete. ¿Qué ocurre? Hasta ahora estamos jugando con 2 dados. Si nosotros queremos jugar con más dados y necesitamos modelar ese cubilete, que es el que le pasamos al jugador. Entonces nos aparece una clase nueva. Esa clase es el cubilete, cuya función, la única función que tiene es tener dados. Entonces, acá nosotros podríamos esconder los dados, dado de 1, dado de 2, y poner los dados que nosotros quisiéramos. ¿Qué se podría hacer si lo quieren hacer bien genérico? A ver si se dan cuenta. Que pueda jugar con más dados. Que pueda jugar con más dados. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Se animan a que lo hagamos de genérico? Lo hago primero con 2 dados y después lo explotamos genérico. ¿Qué quieren hacer? Primero con 2, capaz. Sí, primero con 2. Hagámoslo con 2, cubilete. De vuelta, el constructor ahora, como ya el cubilete siempre tiene 2 dados, ¿qué vamos a hacer? Si no hace nada, de 1 se vuelve new cubilete, cubilete. Dado 6, de 2 se vuelve new dado 6, y por defecto creó los 2 dados con 6. Lo mismo, podemos hacer el mismo juego que hacíamos antes.
todos los constructores que nosotros quisiéramos hacer con las clases que tenemos. Podemos darle acá el más fácil int, cantidad de lados, y a decir cantidad de lados. Fíjense que los dos dados se mantiene que sean iguales. Y fíjense que acá tengo los dados. Al cubilete le podríamos pedir el acceso a los get y los set de los dos dados, ¿sí? Eso no cambia mucho. Entonces podríamos venir acá y hacer, si quieren, los set y los get. En source, generate getter y setter. Podremos agregar todo si queremos, que los permita dar y que los permita cambiar. Entonces, no hay drama. Set dado 1, set dado 2, le agregamos lo que sea. Pero ¿qué responsabilidad tiene el cubilete? ¿Qué queremos que haga el cubilete? Que administre la cantidad de dados. Que administre, pero ¿qué más hace el cubilete para poder funcionar? Tira todos los Tira los dados. dados. Tira los dados, exacto. Entonces, cuando en el turno, tiene que tener la responsabilidad public int tirar. ¿Y qué hace el cubilete? Él sabe tirar todos sus dados. Fíjense que desde afuera nunca sabemos con cuántos dados estamos jugando. Ese es el truco. Y lo vamos a ver ahora cuando lo cambiemos. Return. Y ahí fíjense que delega d1.tirar más d2.tirar. Y fíjense que él sabe tirar los dados. Incluso, public me faltó, podríamos preguntar cuál fue la última salida. El último valor. Public int última tirada. ¿Y cómo sabemos la última tirada? Acuérdense que dado, le podemos preguntar el último valor, ¿se acuerdan? Entonces, el cubilete también le podemos preguntar, total lo que hace es return de 1 punto último valor más de 2 punto último valor. Bien, acá sí estamos modificando todo el entorno, entonces ahora existe el cubilete. Entonces, ¿qué nos cambia esto? Que el juego, en vez de tener dados, ¿qué tiene que tener? Un cubilete. Hago una pausa. ¿Quieren que grabe todo el juego hasta ahora? Hago un código fuente, hago un zip y después genero otro. Y para que voy a modificar ahora, voy a borrar los dados, voy a agregar cubilete. ¿Quieren que haga eso? Luis, una cosita, lo que hiciste recién te quedó 2 veces el 1, me parece. Muy bien. Sí, gracias. Muy buen ojo. Hago un código, hago una captura de este código, así no perdemos como fue la primera parte. Entonces acá, mostrar en System Explorer, ya nos va a llevar la carpeta y fíjense que lo que voy a hacer es simplemente añadir el archivo source versión 0, vamos a poner versión 1, versión 1.0. Hasta acá teníamos dados. Como ahora voy a modificar todo, vamos a cambiar eso. Entonces vengo al juego de objetos y en vez de tener dos dados, ahora el juego tiene un cubilete. Primer cambio. Entonces tiene un cubilete. Cubil. El cubil felino. Qué viejo que soy. Nadie conoce lo que es el cubil felino, ¿no? Por supuesto que Sí, sí. como que sí. Claro, este es grupo cierto casi que todos. existen las nuevos. Si con Tommy lo vimos, con Minen lo vimos. Que existen los Thundercats nuevos también. Son una Pero bueno, falta de respeto. Acá hay gente de la vieja escuela. Claro, Somos a mí me varios. gustó, ahí me siento compartido. No saben lo mal que me siento cuando en clase hay 100 personas y digo cosas así, menciones y nadie lo conoce. Me siento muy mal. Así que ya que conozcan lo que era el cubil felino, para los que no lo saben, era la guarida de los Thundercats en el tercer planeta. Pero bueno, no importa. Pero ya me siento acompañado, ya me siento mejor. ¿Cómo no Fíjense importa? Es fundamental en la materia esta. Sí, eso ya viene prueba, ojo. Es un buen tema los Thundercats para algún parcial o algo. Pero bueno. Entonces, lo que pasa ahora es que como borré dado 1 y dado 2, todas las referencias a los dados desaparecen. Entonces ahora crearía el cubil, se vuelve new cubilete, y le digo de 6. Fíjense que sería muy parecido lo que vamos a hacer. Creo un cubilete con dados de 6. Cada vez que yo hacía esto, ahora creo un cubilete. Un cubilete de 6. Cuando me pasaban la cantidad de lados, creo un cubilete, pero con la cantidad de lados. Me pasaban la cantidad de lados, creo un cubilete con la cantidad de lados. Acá era distinto porque me pasaban las rondas. De nuevo. Cantidad de lados. De vuelta.
cantidad. Esto por no hacer bien los constructores yo. Cantidad de lados, y fíjense, este está bien. Esto ya no lo puedo hacer, este constructor no tiene sentido ahora, porque no pueden ser distintos los dados, porque cubiletes siempre son iguales. Y tampoco me pueden dar los dados, porque sí me podrían dar el cubilete, creado desde afuera. Es decir, cubilete sobre cubo. Entonces fíjense que hasta ahora es lo mismo, la diferencia ahora no hay dados, entonces, ¿qué le vamos a dar al jugador que queda más lindo? El cubilete. Le vamos a dar el cubilete para que tire los dados, obviamente no le va a gustar el método, ven que ya me está diciendo error porque no existe. Grabé todo, y ahora el jugador, en vez de tener los dos dados y tener sueltos los pobres los dos dados en la mano, tiene un cubilete. Y acá voy a decir cubil.tirar. Entonces fíjense que de nuevo igual se delega la responsabilidad al cubilete. Y ahí empezamos a encapsular todo esto. Por algún me faltó algún error por acá. Fíjense cuando tira error, acá en rojito en el costadito, muy chiquito se ve. Acá, porque no existen más los dos. Este no existía, me podía pasar el cubilete. Y esto menor lado, vamos a poner 7 acá. Estamos haciendo una cuenta y en realidad no nos pasaron la cantidad. ¿Y algún otro error? No. Grabo todo. Entonces fíjense que hasta ahora podemos mantener todo lo mismo, todo funciona igual. Ven que sigue funcionando, no tenemos problema. Pero tenemos de golpe nuestro cubilete con dos dados creados. Entonces, si ahora dicen, bueno, queremos jugar con un cubilete que tenga 5 dados, yo ya sé que lo único que me encapsula el cubilete es la cantidad de dados que tiene ahí adentro. Entonces, yo sé que tengo que tocar esto, porque no lo hicimos genérico. Nosotros lo hicimos simplemente que tiene siempre 2 dados. Entonces, nuestra primera versión de cubilete tiene 2 dados. Entonces, ahora voy a ir a esto. Y voy a ir a source. Y voy así, nos va a quedar un montón de versiones, pero por lo menos así pueden ver cuando vayan a ir viendo el video y el código. 2.0, muy generoso va a ser. La segunda versión, que ya tiene. Y ahora vamos a ir a esto. Ahora el cubilete, ¿qué podemos hacer? En vez de tener 2 dados, que tenga, fíjense que lo que voy a ir ahora es decir que el cubilete tenga 10 dados. Y esa modificación no me tiene que impactar en el resto de las clases, si lo hicimos bien. ¿Sí? Entonces vamos a decir una cantidad de dados por ahí. Un int cantidad de dados. Acuérdense que es todo privado, eso no hay problema. Y se mantiene siempre así. Ahora, ¿me sirve tener 2 variables? No. ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Bien de programación 1, ¿qué hay que agregar? En 2 clases no hacemos más eso, se los prometo. Si tenemos cantidad, ¿cómo sabemos cuántos dados hay? Todo esto nos desaparece. Esos 2 métodos no, porque son fundamentales. Con un for hasta cantidad de dados. Claro, pero en realidad, ¿qué tendríamos que tener si queremos guardar los dados? Y Un array. crearlos. Ahí lo dijo Ezequiel, un arreglo de dados. Entonces, fíjense que para arreglos, dado es lo mismo. Dados. Fíjense que es lo mismo, una variable que va a ser el arreglo. Voy a hacer el constructor que me pasen como parámetro, como debería haber hecho todos los demás constructores para ver qué lindo que es esto. Entonces digo cubilete, me dan un int cantidad de lados, cantidad de dados. ¿Y qué podrían pasarme también? El valor que quiero del dado. Int, el valor del dado. Valor de caras. Entonces, ahora sí viene lo que me dijeron por ahí. Vamos a crear el arreglo. Dados se vuelve new dado. Y acá me van a ayudar porque siempre me olvido cómo era. Este corchete, y acá voy a poner cantidad de dados, ¿no? No me estoy equivocando. Ahí creo el arreglo. Pero, y acá viene lo primero, ese arreglo tiene, vamos a suponer que lo creamos con 10, tiene 10 dados, pero cada posición del arreglo tiene null. Hay que crear los objetos ahora, ¿sí? ¿Se entiende esa parte hasta ahí?
ustedes cuando creaban un arreglo de 10 enteros, tenían los 10 enteros hechos ya, pero en 0. Entonces podían sumar o crear. Ahora este arreglo se creó con null en cada uno. Entonces tenemos que aparecer for acá, int i igual 0, i menor que cantidad de dados, con minúscula cantidad. Y más. Y acá lo que vamos a hacer ahora es, en cada uno de esos lugares, dados sub i, eso que tenemos ahí es un dado, entonces creamos new dado con las caras. ¿Entienden? Ahora esta es nuestra forma de inicializarlo. ¿Se entiende lo que dice hasta ahí? Recorrí el arreglo y en cada lugar creo un dado nuevo, una referencia al objeto. Y creé un arreglo de 10 lugares, arrancando en 0, con 10 dados, cada uno un dado y con el valor de la cara. Si quiero hacer por defecto el vacío que teníamos antes con 2 dados, puedo llamar a this, esto es lo bueno de los constructores y es lo que no hice en el otro. De esta forma yo llamo al constructor, no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada, llamo al constructor de la misma clase, poniendo this en la primera línea. Y en este caso sería 2 dados con valor de 6, por ejemplo. Y listo. Yo no tengo que repetir el código, ¿ven? Entonces ya ese me llama, crea un cubilete con 2 dados y cada dado con valor de 6. Y podríamos decir, y acá viene el problema, public, no puedo crear cubilete, int, y acá tengo que elegir sí o sí, o la cantidad de dados, y que por defecto sean todos en 6, o el valor, y por defecto 2 dados. Entonces vamos a decir int cantidad, que por ahí tiene más lógica, de dados, y fíjense que puedo llamar al mismo constructor this, pero ya digo ant lados, y le doy que cada dado tenga un valor de 6. Entonces haciendo el constructor primero, con todos los parámetros, me ahorro lo que me pasa en juego, que cada vez que toco algo tengo que tocar todo. Ahora lo hago con this y me funciona todo. ¿Se entiende lo que dice hasta ahí? ¿Siguen ahí? Hola, hola. Sí, sí. Sí, sí. Es el arreglo nada más y lo que dice es cómo llamar al constructor de la misma clase pasándole los parámetros. Entonces, si empiezan a acomodarse y una vez que le ¿Por qué? agarran... Perdón. ¿Por qué le Sí. pusiste cantidad de lados ahí? Le puse cantidad de lados para decir... cantidad de ¿Pero dados. los lados no es 6? Dados, sí, ahí está, dados. Eso me había confundido un poco por eso. Ahí está, dados, era. Cantidad de dados, sí. Ahí está, ahí gracias Blas también. Fíjense, ahí le dije. Ahora el tirar es distinto, porque el tirar tenemos un arreglo, pero fíjense que era lo que tanto tuvieron que sufrir, int suma, de recorrer arreglos y todo eso. Les prometo que después no vamos a usar más arreglos, pero bueno. Hacer un for, int i igual 0, i menor que cantidad dados, y más. Y acá, cada uno, vamos a decir, suma, se vuelve dados sub i, que es el dado en esa posición, punto tirar, es un objeto, y ahí tira el dado y lo suma. Una vez que termino el for y recorrí todos, digo return, suma. Y fíjense que el otro va a ser igual, el de ver la última tirada. Va a ser igual, control B, pero en vez de tirar, le va a pedir la última tirada. Era último valor, ¿no? Get último valor. Fíjense que hasta ahora lo llevé. Fíjense que toqué cubilete y lo cambié totalmente, ¿no? Pero dejé un constructor también vacío que crea el dado de 2 de 6. Toqué el juego obviamente para agregar el cubilete, pero miren, lo ejecuto de vuelta y sigue andando bien. Como habíamos dejado encapsulado todo, no tuve que tocar jugador, no tengo que tocar dado. Porque no hay dependencia entre ellos. Sí el juego, porque el juego ahora tiene un cubilete. ¿Y qué es lo bueno que podemos decir ahora? Es que le podemos dar, a ver algún constructor, vamos a poner alguno que le demos el cubilete. Este acá, le damos un cubilete, los 2 jugadores y el cubilete. Entonces voy a crear hasta acá, voy a decir, bueno,
Acá fíjense que le pasé con valor 8 y 20 rondas. Entonces en vez de hacer eso, vamos a dar los dos jugadores que jueguen 10 rondas. Voy a crear el cubilete afuera. Cubilete. Cubil. Se vuelve new cubilete. Vamos a hacerlo de 5 dados y con valor de 8 cada dado. Entonces le paso ese cubilete y como ahora es un objeto nada más, no hay error, no pasa nada, listo, va a jugar con ese cubilete. Me faltó grabar todo. ¿Ven? Y ahí sacó todo empate. Alguna macana me mandé. Sí, recientemente da todo en 0. Todo en 0, algún ta. A ver acá 0, 0. Ah, porque debo estar poniendo el mismo cuando copié y pegué en el jugar. Jugador 2, tirar de dados cubil. Tirar dados cubil. Punto 1, punto 2, acá estamos bien. A la hora de tirar los dados, fíjense que hubo, si 0, 0 es que hubo empate. Cubil tirar. En cubil tirar hace cada uno de los dados tirar. Perdón, ahí en la suma no sería. Ah, acá, esto ahí, sí. suma más. Más, ahí está. ¿Vieron que era? Exacto. Y acá lo mismo, suma más. Nunca estaba tirando, solamente un dado estaba tirando. A ver, y ahí nos sigue dando 0. Igual el error tenemos en otro lugar. Suma se vuelve 0, devuelve 0. Entonces, para ver esto, no sé si hicieron debugging alguna vez. Menor valor, a ver, menor valor. Gracias al menor valor, ¿qué valor me dejé el menor valor? Es 7. Y el dado lo creé con valor de 8. No debería ser. Dados de indado y 8 caras, creé dado de 8 caras, con lo cual no debería haber problema. A menos que no haya construido bien esto. No, está bien, el cubilete. Está bien, lo creo bien. No debería haber problemas ahí. No me acuerdo si me fijaba, si me pasaba cuando no le pasaba el cubilete. En el main. Sí, me dijeron que sí, que daba todo 0, ¿no? Bueno, cuando tengan que hacer un debugging, como ahora para ver los valores, y ya que estamos, hacemos un debugging en vivo. Fíjense que acá yo puedo agregar, y hice doble clic, ven que aparece ahí, y en vez de tirar con este de acá, tiro el modo debugging, por si no lo usaron nunca. ¿Lo usaron el debugging alguna vez? Sí. Sí, listo. Sí, entonces sí. Vamos hasta acá al debugging y la única diferencia es que va a parar cuando llame al método debugging. Cambia la vista y ahí vamos a ver por qué empató. Entonces acá me va a tirar un par de valores para poder ir viendo. Y voy a saltear este. ¿Dónde me quedaron? Acá. Y me voy a fijar puntos 1. Puntos 1 vale 0 y puntos 2 vale 0. Ahí fíjense que tenemos el error, porque nunca deberían valer 0 esos dos. Entonces voy a pasar la siguiente ronda. Y ahí voy a entrar. Cubil tirar. No hay mayor problema. Entra. Suma se vuelve 0. Y ahí saltea. Por algún motivo no seteamos acá. Fíjense en pequeño detalle. Miren qué detalle me equivoqué a la hora de hacer. Para que yo siempre le digo, dis.cantidad dados se vuelve cantidad de dados. No guardé de cuánto creamos el arreglo, ¿sí? Ese detalle me hacía que nunca recorriera los otros for. Este sí los creó bien, pero el resto no. No sé si me siguieron. Ya le tengo toda la fe a ese error. ¿Ven? Yo no había guardado cantidad de dados y después lo usaba para recorrer. Entonces, por defecto, me lo guardó en 0 ese valor. Ahora si lo corro de vuelta, ahí está, ¿ven? Y ahí volvió el juego. ¿Por qué te lo guardaron en 0? Porque por defecto le ponía valor 0. Fíjense que era la variable cantidad. Por usar el mismo nombre, ¿se acuerdan que yo dije? Si ponen los mismos nombres que las variables generales, se pueden confundir. Y acá pasaba eso. Yo puse cantidad de dados, pero me olvidé grabarlo en la variable de la clase. Al no grabarlo, la variable de la clase... agarraba 0. Claro, exactamente. Esto me hubiera dado cuenta si lo hubiera llamado cantidad nada más. Era más rápido. Igual lo hubiéramos metido la pata. O no hubiéramos tenido problema porque en realidad la cantidad de dados no la necesitamos porque sabemos que es, acá podríamos haber dicho dados.length. Con eso hubieran dado también lo mismo, que era el largo del arreglo. Pero bueno, como hicimos cantidad, era 0 y nunca lo recorría el arreglo.
Y fíjense que yo lo revisé y dije, sí, está bien, lo recorre bien, pero en realidad nunca lo inicializamos el valor. Y fíjense ahí, de golpe ahí juega con 5 o 6 dados, no nos interesa mucho. Vamos a ver, y lo que voy a hacer ahora, para sí, que va a ser un lío, pero bueno, para que vean que está jugando con eso, vamos a hacer en cada ronda un System Out. Esto les pedimos siempre que no lo hagan. Esto simplemente para ver que su programa les está andando bien, pero nunca un código debería imprimir al medio. Print ln, a modo de debugging, podremos decir Q1. Vamos a agregar, acá vamos a decir Q1. Puntos. Más, entre comillas, vamos a hacer un espacio de vuelta, un guión. Vamos a ver qué valor sacó. Más puntos. 1. Más, entre comillas, vamos a poner una arroba para hacer algo distinto. Uy. Arroba. Más, vamos a hacer lo mismo ahora para el jugador 2. Ahora por acá abajo, así no se confunde. Imprimimos puntos 2. Y podemos poner acá el i. Ronda más i más el espacio, lo borré. Y ahí punto y coma. En realidad lo que va a imprimir ahora, que no le gusta, me faltó un punto más ahí. Me faltó igual cambiar, iba a ser la macana de siempre. Copy paste, siempre tiene estos errores. Lo que voy a hacer ahora para que vean que juega las rondas que nosotros le queremos decir o jugar. Fíjense que la ronda hizo 9 rondas porque eran 10, no las tocamos. Y fíjense que está sacando 22 puntos, por ejemplo. Ronda 0, jugador... ¿Qué dice? El jugador lo seteó con nombre, ¿no? Puse jugador porque está imprimiendo la dirección. Puntos... Los puntos que lleva, get nombre era. Por eso no parecía, me pareció raro. Entonces, ahí, ahora sí, ¿ven? Marcelo sacó un 22, Luis un 13, Marcelo 19, Luis 21, y ahí de eso salió un empate justo, para esas 10 de vuelta. ¿Sí? Entonces, fíjense que con todo esto, lo que nosotros logramos siempre es ir acomodando, digamos, esto es para ver nada más, simplemente para eso, pero con esto nosotros ahora podemos cambiar el cubilete y hacer lo que juegue con dados de 4, por ejemplo, y eso cambió todo el comportamiento, pero no impacta en nada más que en el objeto, queda encapsulado el cambio. Entonces creé ahí y fíjense que ahora jugó con 5 dados de valor 4, suma hasta 20 puntos. Vamos a hacerlo con 2 dados, así que nunca va a sumar más de 8. Fíjense que sacó 5, 3, 8 una sola vez. Marcelo tiene mucha suerte en los dados. Tenés que ir al casino, Marcelo. Muchos 8 sacó Marcelo. 7, 8, miren. Hasta cuando le gané con lo justo. Entonces fíjense que ahí nosotros con el objeto vamos encapsulando el comportamiento. Modificando el objeto podemos cambiar todos los valores del juego, pero en realidad no necesitamos nunca tocar el código de nuestro juego, ¿sí? Yo ahora estoy tocando el main que lo puse acá, pero si el main lo hubiera puesto en otra clase, uso todo el juego y no tengo que tocar nada. Esa es la idea de cuando pensamos en un problema, que no haya que tocar cada uno ni todos los lugares que tenemos para trabajar. ¿Se entiende esa idea hasta ahí? Sí, es terrible eso. Fíjense que acá, después, con todo esto, ahora les voy a, la versión 3 le voy a grabar del código, con toda esta combinación, uno ya puede cambiar el nombre del jugador, cambiar los dados, cambiar el cubilete. Ahora el cubilete nos quedó bien genérico, casi nunca llegamos a hacerlo bien ahí, pero con ese cubilete ahora se entiende bien la necesidad de tener un cubilete ahora, porque yo de golpe puedo jugar con 5, 6, 7 dados, con 2, y no le importa el juego, porque para el juego tiene un cubilete que sabe tirar los dados y genera un número al azar, básicamente. No le importa cómo lo estamos trabajando. Incluso podríamos hacer un constructor que recibe un arreglo de dados
y ni siquiera sabríamos de cuántos dados es cada uno. Podemos hacer distintas formas de jugar o de construir, pero en realidad modificamos el cubilete. Si cambiamos el comportamiento, vamos a suponer que nosotros ahora nos dimos cuenta que es una realidad que el mat random no anda muy bien. No sé si han tenido algún reproductor de MP3 y cuando lo ponen en random siempre pasa la misma canción un montón de veces. No es como repite mucho, porque el random está en realidad programado, genera una semilla y trata de ser lo más aleatorio posible, pero no está muy programado. Entonces decimos, existe otra forma de generar un número al azar. Ese comportamiento es de dado, que fue el único que genera número al azar. Entonces, si nosotros lo podemos mejorar, es simplemente cambiar este código. Si nosotros pudiéramos cambiar este random por uno que funcionara mejor, es solamente modificar el dado. El resto del juego, el resto del comportamiento no se modifica. Quiero guardar el apellido del jugador, guardo el apellido del jugador. Es solamente en el jugador. Quiero cambiar una regla del juego, es el juego el que tengo que tocar. No tengo que tocar el jugador, no tengo que tocar el dado, no tengo que tocar el cubilete. Cada cual tiene distintas responsabilidades, pero la unión de todos hace el juego general. Entonces el juego empieza a delegar a cada uno de los elementos. ¿Alguna duda de eso? Fíjense que acá acá está explicado de vuelta lo que es el dado. La idea de nuevo lo hago yo mismo, la idea de pensar, tirar el valor, de vuelta repetido, por esto ya lo vimos en la clase pasada, pero bueno, sí les queda la filmina, el tipo de valor cuando son privados, cada una de estas. Bueno, el main, que creamos el nuevo dado. Fíjense que ahora cambiamos esto, lo fuimos armando, aparece el jugador, aparece además el jugador, y si queremos jugar con más dados, aparece la idea del cubilete, que es lo que teníamos, más que nada para que nos quede la filmina. Y la idea del cubilete, fíjense que lo que termina haciendo es que yo le digo tirar el cubilete, y él le llama tirar los dos dados. Así se empiezan a delegar las responsabilidades, que es parte importante a la hora de trabajar de objeto. Es como tirar las culpas, ¿viste? Que dice uno más fácil, dice, es culpa de otro. Entonces, bueno, acá hace lo mismo el objeto. Cuando yo le pido hacer algo a un objeto, normalmente ese algo o es muy chiquito y lo hace, o se lo delega a otros objetos para que lo hagan. Y entre todos resolvieron el problema. Y bueno, acá nos quedó la solución final, en las filminas, más que nada, ahora igual les subo el código a ustedes. Bueno, y este es el ejemplo, bueno, acá también en un ejemplito con lo que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan de los dados y que son iguales o no? Eso nunca, los objetos hay que definir el igual. ¿Se acuerdan de eso cuando decíamos que son iguales, cuando apuntamos, hicimos en el Paint, el dibujito, cómo se comparaban los objetos? Bueno, eso más que nada, así les quedaban las filminas también a la hora de subirlos. Y creo que nada más ahí. ¿Alguna duda de esto?